Hola, queridos suscriptores e invitados de nuestro canal Historias Reales. Hoy quiero compartir con ustedes una historia de vida narrada por un autor. No olvides suscribirte a nuestro canal para conocer más historias interesantes. Val ya regresó a su habitación. Cruzó las piernas. Es hora de volver a la vida cotidiana. Trabajo, escuela, preparación para los exámenes. Todo esto parecía interminable ahora. Valentina estaba construyendo sus propios planes de vida, reflexionando sobre a qué se dedicaría, a qué aspiraría. Se encontraban abajo, en el primer piso, donde Valentina compartía con sus padres sus planes. Ellos se alegraban, la apoyaban, juntos elegían la universidad. Recordaba cómo su padre estaba sentado en su sillón. Sostenía un grueso libro con letra pequeña. La miraba y sonreía. Valentina se sentía completamente adulta. De repente, golpes en la puerta. Valentina abrió los ojos. Se incorporó bruscamente de la cama, sin darse cuenta de cuándo se quedó dormida en sus pensamientos. Valentina se envolvió en un albornoz. Bajó y abrió la puerta. Juliana entró con una expresión descontenta, examinando la casa de su difunta hermana con cierto desdén. «Aún no te has preparado, Valentina. Habría terminado todo para el almuerzo. Ya tengo la mayor parte empaquetada», dijo Valentina. Lo peor para Valentina fue mudarse con Juliana, la hermana mayor de su madre, una mujer solitaria que había envidiado a su hermana toda la vida. Y ahora, cuando la niña de repente cayó en sus manos, Valentina tendría que cocinar y limpiar por sí misma. Lo entendí. No me acercaré a esto. Habrá al menos un poco de gratitud de tu parte por no haberte enviado a un orfanato. Y no intentes contradecirme. Estarías allí rápidamente, dijo Juliana bruscamente. Valentina no respondió. La adolescente subió rápidamente las escaleras para recoger las cosas restantes. Era su deseo pasar su último día en casa, imaginando cómo, después de la escuela, regresaría a su amado hogar y aprendería a vivir aquí sin sus padres. O tal vez algún día, cuando se casara, viviría con su esposo precisamente en esta casa. Imagina, adolescente, lo que te espera, dijo Juliana. Valentina asomó la cabeza por la ventana. La tía estaba parada afuera. No se le veía la cara. Claramente estaba hablando por teléfono. Bueno, servirá como asistente doméstica. No me dirá nada, ya verás. Una palabra y la enviaré a un orfanato. Luego a estudiar a algún colegio. Y después que siga rodando. Buena chica, mi hermanita. Después de su muerte me dejó un regalo. Valentina volvió a asomar la cabeza por la ventana. Y sí, ahora se encontraba en un pantano donde no podía dar ni un paso. Lo que más preocupaba a Valentina era que no podría hacer nada con esta situación. Toda su vida, que parpadeaba ante sus ojos, parecía una pesadilla. Valentina temía imaginar cómo se desarrollaría su vida cuando se mudara definitivamente con su tía. Finalmente, salió. Arrojó su maleta al coche. Valentina se sentía incómoda en todo esto. En el pequeño automóvil de su mente reinaba el caos. La vida con su tía se volvía cada día más pesada. La niña, que intentaba complacer en todo, comenzaba a darse cuenta de que era imposible contentar a esa mujer. Temía imaginar cómo debió ser la vida de su madre cuando eran hermanas y vivían bajo el mismo techo. Un día, después de la escuela, cuando Valentina explicó los exámenes que tendría que rendir con su tía, la situación estalló. Gritó, razonó en voz alta y no se avergonzó de insultar a su sobrina. Le reprochó que asumiera la responsabilidad de su crianza. Valentina nunca entendió todas esas acusaciones. Nadie eligió tener un destino así. Las asignaciones que la mujer recibía como tutora eran mucho más importantes. Junto con el dinero, recibía la oportunidad de burlarse de la niña, utilizándola solo como una empleada doméstica, no solo en su hogar sino también en el de su amiga. ¿Te volviste loca eligiendo una carrera creativa? Para obtener una profesión creativa debes ser talentoso, no como tú. ¡Qué tonterías! Obtendrás un diploma y terminarás dependiendo de mí. No permitiré que estudies diseño de interiores. Necesitas algo más arquitectónico. ¿Y qué harás después? ¿Regar las paredes y el suelo? ¡Qué vergüenza! Nunca esperé que me decepcionaras tanto.
gritaba Uliana, agitando enérgicamente las manos. Valentina, sentada en el sillón, se cubrió la cara con las manos. Después se fue en silencio para cambiarse. Lo que más irritaba a Uliana era que no podía llegar a la joven. Finalmente, fue demasiado lejos. Uliana suspiró pesadamente. Trató de encontrar palabras más punzantes, pero la joven ya se había retirado a su pequeña habitación, adaptada con una cama y un escritorio para la computadora portátil. Si decides estudiar diseño en contra de mi voluntad, te maldeciré. Puedes no regresar a casa en absoluto, gritó Uliana para asegurarse de que su sobrina la escuchara. Y para mí esto no es un hogar, murmuró en voz baja Valentina. Al día siguiente, Valentina ya estaba sentada con su amiga. Revisaban los materiales de trabajo para la preparación de los exámenes. Aunque iban a diferentes facultades, algunos temas coincidían en su preparación. Valentina sabía que Uliana no gastaría dinero en un tutor, así que tendría que resolver este problema por sí misma. Tal vez se calme, después no sé. Realmente no entiendo por qué está tan obsesionada contigo. No te quiere en absoluto, simplemente intenta arruinar tu vida. Además, tú misma dijiste que ella estaba celosa de tu madre, y esas cosas no pasan desapercibidas, comentó su amiga Lera. Lera sacó una gran libreta de trabajo, que aún estaba casi vacía. Estoy preparando apuntes para mí. ¿Y para qué? Para que ella continúe gritándome y amenazándome. En cualquier momento puede traicionarme. No tienes nada que temer respecto al orfanato. De todas formas, pronto cumplirás los 18, y si algo así sucediera, mi mamá te ha dicho que no permitirá que eso ocurra. Te llevaremos a vivir con nosotros y luego decidiremos qué hacer. Tal vez incluso podamos ir juntas a estudiar a la misma ciudad y alquilar un apartamento juntas. ¿No sería maravilloso?, preguntó Lera. Valentina la abrazó y simplemente escuchó la agradable y tranquila voz de su amiga, tratando de no hundirse demasiado en sus propias lamentaciones. Era difícil admitir que su tía nunca aceptaría sus condiciones. Uliana resultó ser completamente incapaz de hablar tranquilamente y de manera racional. Solo sabía gritar, con un tono histérico que resonaba en las paredes del pequeño apartamento. Valentina no entendía por qué Uliana la había llevado consigo. Por supuesto, lo entendía para recibir las asignaciones, pero aún así todo esto resultaba demasiado. Había muchos nervios involucrados, solo para que ese dinero llegara a su cuenta. Si tan solo su mamá y papá supieran qué pesadilla estaba pasando en ese momento. Valentina de repente escuchó pasos familiares. Podía determinar el estado de ánimo por los pasos, pero el sonido de los tacones pesados resonando en el pasillo le resultó demasiado familiar. Valentina salió del despacho y vio a su tía entrando en el despacho del director con una expresión enojada. Mirando a su alrededor, entró y estalló en un horrible escándalo. ¿Cómo se atreven a decirle a la niña que es capaz de algo? Es estúpida, incompetente, al igual que mi hermana. Quieren que elija una carrera creativa para que pase toda su vida sin dinero gracias a ustedes. Debería ir a alguna universidad, aprender a trabajar con las manos en lugar de la cabeza. Ella no tiene cerebro, gritaba Uliana con rabia, enfatizando cada palabra. Valentina sintió como todo se derrumbaba por dentro. ¿Cuántas veces ya había hablado con ella sobre este tema? La vergüenza que sintió ahora fue aún mayor. Las palabras del maestro eran apenas audibles, ya que la mujer hablaba bastante suave y controladamente, sin altibajos entre la histeria y las lecciones de moralidad. Sí, los llevaré a la corte. No tienen derecho a insistir en que la niña tome ciertos exámenes por ustedes. Podría meterse en problemas, pero a ustedes no les importa. Solo tomarán a otros niños para enseñar, ¿verdad? Continuó Uliana indignada. Escúchenme, no tenemos ninguna influencia sobre las elecciones de carrera de los niños. Además, ella ha elegido un conjunto de exámenes bastante estándar. Si cambia de opinión, puede optar por otra profesión. No necesito que me grite. Mantenga al menos algo de subordinación, respondió tranquilamente el director. Juliana, acostumbrada a hablar solo en voz alta, no estaba acostumbrada a discutir con personas que se mantenían con calma. Estaba lista para saltar a la ofensiva, gritar y aferrarse a su posición mientras eso le diera ventaja en la conversación. Pero hablar en voz alta con el maestro era prácticamente inútil.
Valentina, con un gesto de pesar en sus ojos, se disculpó ante la profesora, pero ésta solo negó con la cabeza. Valentina, recuerda, nunca te disculpes. Si eliges ser diseñadora, es tu vida. Tú tomas decisiones y asumes la responsabilidad. Si cambias de opinión, no hay marcha atrás. Rendirás nuevos exámenes, te emplearás en otra área y no te preocupes. La vida es una travesía larga. Si cometes errores en tu elección profesional, puedes aprender y cambiar, dijo la mujer, dándole un cálido golpecito en el hombro. Valentina caminó a casa, anticipando el escándalo que le esperaba con la mujer que nunca pudo contener sus propios arrebatos histéricos. Valentina se despidió de su amiga y subió rápidamente a su departamento. Ya podía escuchar a Uliana hablando con disgusto por teléfono. Si se quejaba a su amiga, probablemente la conversación se tornaría desagradable. Valentina entró al apartamento, deseando pasar rápidamente a su habitación, pero Uliana salió al pasillo, apoyando las manos en la cintura. ¿Qué pasa ahora? ¿Incluso los profesores están de tu lado? ¿Crees que te mantendrán cuando te equivoques? Uliana dijo con desdén. No pienso tolerar tus caprichos por un puñado de dinero. ¿Crees que te soporto solo por dinero? No es mucho. Gastar mis nervios en una chica como tú. No, gracias. No desperdicies tus lamentaciones, dijo Valentina, dándose cuenta de que no sería posible mantener una relación normal con su tía. Además, no tenía sentido. Ah, tú malcriada. ¿Crees que te tomé por dinero? Voy a estudiar donde estaba planeado. No podrán retenerme. Puedo presentar mis documentos en línea si quieren mandarme a un orfanato. Háganlo, pero entonces no esperen tutelas, dijo Valentina. La discusión continuó durante toda la noche, y Valentina, una vez más, se encontró limpiando, cocinando y horneando otro pastel que originalmente era el encargo de Uliana, pero que ahora se había convertido en la tarea gratuita de una sirvienta en su casa. Ese día, Valentina tenía que irse. Uliana gritaba y amenazaba desde la mañana, aferrándose a la esperanza de que la joven cambiara de opinión, pero Valentina estaba decidida. Después de todo, ya no había ninguna razón para mantener una relación con su tía. Valentina presentó sus documentos y recibió la notificación de que había sido aceptada en la institución educativa líder en su campo. Decir que Valentina estaba feliz de ingresar a una de las universidades más destacadas sería quedarse corto. No solo fue aceptada con una beca, lo que le permitirá continuar su formación mientras trabaja para asegurarse un lugar donde vivir, sino que también eliminó cualquier esperanza de quedarse con su tía. Este es tu último chance, querida, para que finalmente te des cuenta de lo que estás haciendo. Te lo repito por última vez. Si te vas, te maldeciré. No podrás regresar, amenazó Uliana mientras ambas discutían en el sofá. No permitiré que vuelvas, eso te lo aseguro, insistió Uliana, utilizando sus últimos recursos de presión y manipulación. Cuando Valentina se negó, Uliana se desató. Agarró la maleta y la lanzó desde el balcón. Algunas pertenencias se desparramaron, y la amiga de Valentina, que estaba abajo, rápidamente las recogió para evitar pérdidas. La reacción de Uliana no sorprendió a nadie, de que Valentina conocía bien su comportamiento inadecuado. ¿Qué estás haciendo? ¿Crees que tus gritos harán que cambie de opinión? Pregúntale a Lera tratando de ser razonable. A ti ni siquiera te preguntan, eres solo una niña mimada. Y tú, Valentina, ¿por qué te metes en esto? La vida las romperá a ambas, y luego entenderán lo que digo, pero será demasiado tarde, gritó Uliana por la ventana. Se giró bruscamente hacia su sobrina, continuando regañándola con sermones, maldiciones y predicciones de un futuro desafortunado. Valentina estaba en el coche, escuchando cómo su amiga narraba sobre la nueva vida que les esperaba. Lera sonreía, animándola, diciendo que juntas podrían superarlo todo. No te preocupes, sabías que sería así. Lera se encogió de hombros, quien estaba preparada para cualquier resultado, incluso si empezaban a lanzar cosas por la ventana. De todos modos, es molesto. No es el primer día que te amenaza constantemente. Insiste en su propia forma de hacer las cosas, te insulta y amenaza en lugar de estar feliz de que finalmente esto llegue a su fin. No más insultos, nada más. ¿No es genial? Vida adulta,
sin tías, sin limpieza y cocina interminable, sin hacer pasteles por encargo para las amigas borrachas de Uliana. Todo comienza de nuevo. Valentina reflexionó, apreciando la perspectiva de Lera sobre el futuro, aunque sabía que tenía que aceptar y adaptarse a esta nueva realidad. Valentina aún tenía la esperanza de encontrar un entendimiento con su tía, para que la mudanza y la admisión no fueran tan difíciles. Esperaba que Uliana, al final, reconociera su comportamiento y que pudieran hablar. Compartieron una taza de té con un pequeño pastel y luego se despidieron, cada una siguiendo su propio camino, idealmente lo más lejos posible una de la otra. Literalmente 2 días antes de su partida, Valentina intentó reconciliarse con su tía, pero el intento resultó tan desastroso que provocó otro estruendoso escándalo entre ellas, con los vecinos golpeando las paredes nuevamente. En ese momento, ya era evidente que no ocurriría nada positivo entre ellas. La admisión fue fácil para Valentina. Obtuvo altas calificaciones y fue aceptada sin problemas en la facultad. Incluso recibió elogios de profesores que ya la habían familiarizado con su mal genio. A estas alturas, ya no se podía corregir a una persona adulta. Por cierto, Uliana nunca la llamó en todo ese tiempo. Actuó como si Valentina no existiera, y si era tan ingenua como para elegir una profesión creativa que se las arreglara sola. Valentina incluso se alegró de que su tía no la llamara ni le recordara, y ambas actuaban como si no existieran la una para la otra. Lo que más extrañaba a Valentina era el apoyo familiar. Sería genial si sus padres estuvieran vivos. Le habrían apoyado en su ingreso, se habrían interesado por su proceso de aprendizaje, habrían preguntado qué novedades había y si le gustaba estudiar. Pero todo eso eran solo sueños. Valentina solo recibía apoyo de su amiga, y por ende, de la madre de esta. Una mujer amable y dispuesta a ayudar cuando la llamaban. Valentina estaba demasiado ocupada para contestar de inmediato el teléfono. Después de algunas horas, marcó de nuevo con una voz cansada, declarando que no compraría nada si era otra llamada de publicidad. Sin embargo, cuando escuchó la voz de la anciana vecina, casi saltó de sorpresa. La voz de la anciana la transportó al pasado, cuando sus padres aún estaban vivos y ella tenía una maravillosa familia que amaba profundamente y que ahora extrañaba enormemente. Valentina, ¿por qué vendiste la casa? ¿Por qué actuaste tan tontamente? Soy una mujer mayor y entiendo que los precios de la vivienda no disminuyen. Era una casa tan grande. ¿Por qué la vendiste así? Dijo la anciana Zinaida. Espera, Zinaida, no vendí nada, respondió Valentina. Entonces se dio cuenta de que el problema no estaba relacionado con los aspectos legales. Habló con la anciana, y luego, al colgar, se sentó mirando sus propias manos, tratando de acostumbrarse a la idea de que su tía simplemente la había engañado. Valentina rápidamente marcó el número de teléfono de su tía. Pero ésta, en primer lugar, se rió a carcajadas en el teléfono, diciendo que los vecinos ya se lo habían contado y que no quería nada bueno. ¿Recuerdas lo que decía tu abuela Saika? Salta, salta hasta cuando puedas. No hagas tratos con pato que no es repollo, exclamó Uliana antes de estallar en una risa completamente inadecuada. Valentina, todavía en estado de shock, se esforzó por mantener la compostura para que la conversación no se convirtiera en otro conflicto extremadamente duro entre ellas. Era evidente que ya no había vuelta atrás. Pensaste que necesitaba tus miserables tutelas. Puedes quedártelas para ti, tonta. Pensabas que te soportaba solo por tus travesuras. Vendí la casa y el dinero es para mí. Ahora desaparece. ¿Sabes lo tonta que eres? Ni en mis sueños heredarías de mí. Se burló Uliana antes de colgar. Valentina, aún atónita, apagó el teléfono y luego, entre lágrimas, se derrumbó en el pequeño sofá de su alquiler, donde vivía últimamente. Valentina no podía concentrarse en nada relacionado con sus estudios. Solo había un flujo interminable de lágrimas que ocupaba su mente, obligándola a pensar solo en la maldad de su propia familia. ¿Cómo pudo su madre estar al tanto de un acto tan cruel? ¿Podría haber imaginado Cristina que su hogar sería vendido sin piedad y que todo el dinero quedaría en manos de alguien que ni siquiera había invertido un rublo en esa casa?
Valentina lloró durante mucho tiempo, hasta que finalmente se calmó lo suficiente como para recuperarse y darse tiempo para superarlo. De todos modos, no había vuelta atrás. Su preciosa casa familiar había sido vendida. Valentina se hundió en un sueño, ahogada en sus propias lágrimas. Pero cuando abrió los ojos, se encontró repentinamente en esa misma casa familiar. A pesar de su dolor, Valentina sintió un cálido sentimiento que se expandía en su corazón. Entonces, la puerta de la casa se abrió y su madre salió, como siempre, con una gran taza de chocolate caliente. Su madre solía beber chocolate caliente en su tiempo libre, en lugar de té o café, sonriendo mientras estiraba los labios, que solía pintar en casa con lápiz labial de cereza. ¿Por qué estás tan llorosa, Valentina? Eres una persona fuerte y estable. Has heredado lo mejor de tu padre y yo. ¿Por qué de repente tienes la cara tan llorosa? Aunque, sabes, llorar no está mal. Lo importante es no detenerse y continuar con tu hermosa vida, dijo su madre con una amplia sonrisa. Valentina la miraba y comprendía que todo era un sueño. Su madre estaba viva, sana y parecía incluso más joven de lo que era, pero seguía siendo infinitamente amada. Cuando Valentina la vio, sintió aún más ganas de llorar. Nunca más la abrazaría ni sentiría el olor del champú de manzana en su cabello. Hija, no llores. ¿Es esta la mayor tragedia de tu vida? Vendió nuestra casa. Me contrató a propósito para que me las arreglara, dijo su madre, abrazándola y acariciando su cabeza como lo hacía cuando era niña. Valentina estaba dispuesta a darlo todo para quedarse así, en la pequeña terraza con su madre, donde solían sentarse a menudo, jugando a las cartas, riendo o simplemente pasando el tiempo juntas. Pero Valentina sabía que todo esto era solo un sueño. Pronto su madre desaparecería en la neblina del amanecer, como si nunca hubiera existido. Quiero estar contigo, dijo Valentina en voz baja. No digas tonterías, Valentina, te espera una vida maravillosa. ¿Estás pensando en cómo volver a nosotros? Todo llegará a su debido tiempo y todo estará bien. Nos veremos cuando estés lista, dijo su madre mientras se levantaba del banco. Valentina inmediatamente tomó sus manos, llorando y temblando de la realización de que pronto se separaría de ella para siempre. Su madre estaba parada junto a la puerta de la casa, sonriendo constantemente, repitiendo que todo seguiría su curso y que todo estaría bien. Cuando la puerta de la casa se cerró, Valentina se quedó mirando, temblando, sintiendo que pronto se enfrentaría a su despedida definitiva de su madre, para siempre. Valentina se despertó con los primeros rayos del sol que atravesaban las finas cortinas de la sala. Había caído dormida entre lágrimas, directamente en el sofá, sin llegar a la cama de la habitación. Como resultado, su espalda le dolía intensamente y su cuello tiraba en algún lugar del pecho, con los músculos tensos. Valentina se estiró, tomó una ducha caliente y con cierta melancolía aceptó la realidad de que ya no vería a sus padres. Era doloroso y triste darse cuenta de que la habían manipulado, pero prefería enfrentarse a esa realidad que seguir confiando ciegamente en su tía, a pesar de lo que esta última había hecho. Justo en ese momento, sonó el teléfono. Valentina vio el número de su amado. Lo había conocido unos meses atrás de manera totalmente casual, encontrándolo en el pasillo de la universidad. Resultó ser un chico acomodado, alegre, divertido y comprensivo. Rápidamente conectaron, y en poco tiempo su relación se volvió más que seria. Valentina veía en Denis todas las cualidades que siempre había buscado. Era como un gran protector, pero a la vez, a menudo actuaba como un adolescente juguetón. Juntos disfrutaban de travesuras, pasaban días viendo películas animadas y riendo ante chistes tontos en antiguas sitcoms, o recorriendo la ciudad hasta altas horas de la madrugada, comprando café en pequeños puestos. Val, ¿quieres que te recoja en la universidad? Mi auto se descompuso y estoy en el taller, dijo Denis. Valentina, sorprendida, respondió. No, no es necesario. ¿Estás molesta? Preguntó Denis. No, para nada, solo tengo algunos problemas aquí. Voy a caminar hasta la universidad para despejar la mente. Está bien, nos hablamos más tarde.
Aunque Denis y Valentina parecían tener una relación perfecta, ella se daba cuenta de que, a pesar de tener dinero, podría haber elegido a cualquier chica. Al principio, Valentina solía sentir celos, pero notó que esto dañaba la relación. Por otro lado, dejarlo en paz y confiar en él sería la opción ideal. Decidió trabajar en sí misma. Ese día fue agitado y solo hacia la noche Valentina regresó a casa. Dennis llamó una vez más para informarle que se iría de la ciudad por unos días, debido a un curso de negocios de su tío. Valentina entendía que no podía retenerlo constantemente a su lado, y aunque él siempre quería asumir responsabilidades, ella no se entristeció por su ausencia temporal. La salud de Valentina empeoraba día a día. Atribuía esto a su constante nerviosismo y a la carga académica intensa que apenas lograba soportar. Cuando Valentina comenzó la universidad, no tenía idea de cuántos proyectos y responsabilidades tendría. Aunque le gustaba todo, objetivamente, estudiar resultaba difícil. Recibió una notificación de una aplicación que seguía su ciclo menstrual. Asustada, Valentina revisó el teléfono y confirmó que la demora no era algo de un solo día. Se había sumergido tanto en sus estudios que dejó de prestar atención a este detalle. Fue al baño y salió con una prueba de embarazo positiva, pero decidió no preocupar a Dennis. Eran jóvenes, y quién sabe cómo reaccionaría él ante esa noticia inusual. Llevaban solo algunos meses juntos y raramente pensaban en tener hijos. Al día siguiente, Valentina fue al hospital, donde le confirmaron el embarazo. La noticia la dejó en estado de shock. Valentina escuchó al médico debatir si debía mantener o no el embarazo. La idea de cómo esto podría afectar su vida recién comenzada la atormentaba. Se armó de valor y decidió hablar con Dennis en persona, ya que esas conversaciones deben ser cara a cara, no por teléfono. Desconfiaba al llegar a su departamento, y al abrir la puerta, se encontró con Dennis y su amante. Valentina, atónita, miraba de Dennis a la otra chica, llamada Luba, que estaba de pie con los brazos cruzados en ropa interior de encaje. «Aquí está nuestra chica del campo», bromeó Luba y se rió. «No te ilusiones demasiado. Dennis decidió que una como tú sería buena para casarse, mientras que yo, con mis caprichos, le serviría para divertirse». Luba rió y se fue a la cocina, dejándolos solos. Valentina extendió la prueba de embarazo, aún temblando. Dennis, completamente desconcertado, miraba cómo todos esos papeles se sucedían. Maldición, las cosas se pusieron así. Puedo darte dinero para un aborto, no quiero un hijo. Valentina, no arruinarás mi vida, dijo Dennis, rompiendo el tono tranquilo con desdén. Valentina quedó estupefacta. ¿Realmente estás sugiriendo que aborte a nuestro hijo? Solo son células en este momento. ¿Qué tipo de asesinato mencionas? No, Dennis, eso no va a pasar. Aquí tienes dinero para el aborto y ni siquiera quiero volver a verte. Respondió bruscamente y la echó de su departamento, cerrando la puerta tras ella. Valentina no esperaba esa reacción y se quedó mirando la puerta, sin poder decir nada. Pero luego, la puerta se abrió nuevamente y salió la chica, ahora con una bata. Oye, chica, no es necesario arruinar tu vida por un chico que no pudo controlarse. Por supuesto, es un tonto, pero lo amo. Además, compartimos el mismo estrato social. Si me entiendes. Creo que estaré mejor con él que contigo. No necesitas mantener al niño. Él con dinero hace todo lo posible para no pagar la pensión alimenticia. Además, no me corresponde explicarte que tener un hijo a tu edad se convertirá en una verdadera pesadilla. Ya no podrás avanzar en tu carrera y simplemente vivirás de esta vida al máximo, dijo Luba, tratando de sacar al menos una semblanza de sonrisa. Valentina la miraba y no entendía por qué estaba escuchando a esta chica que, hace apenas una semana, estaba encima de su chico en una traición no planeada. Embarazo, dinero para el aborto, trato brusco por parte de alguien que hace solo una semana la sostenía en brazos y le cantaba elogios sobre cómo se desarrollaría su vida. Quería intentar construir una relación con una chica sencilla, que no necesitara nada y que lo amara simplemente por él, no por el dinero. Pero comprendió que para él era mucho más importante.
Adiós, Valentina, y no hagas tonterías. No te deseo mal, al contrario, quiero que no cometas locuras. Luba terminó su frase asintiendo como despedida, y luego, con evidente desaprobación, negó con la cabeza. Valentina se quedó en el vestíbulo. Solitaria, estaba parada como si la hubieran golpeado y no entendiera cómo reaccionar ante toda esta pesadilla. Valentina no recordaba cómo llegó a casa. Solo sentía náuseas, la sensación de abandono, desagradables punzadas de conciencia que parecían estar en sintonía con las palabras de la tía Juliana, quien alguna vez incluso dijo que lo primero que haría la chica sería quedarse embarazada de algún tonto, y luego llevaría al niño a Podol tan pronto como su amiga se enterara de la noticia. Se apresuró a apoyarla absolutamente en cualquier situación. Valentina se sentó, secándose las lágrimas en el sofá, sin saber qué afirmar. Luba, en realidad tenía razón. Si tengo un hijo a esta edad, no tendré futuro alguno. Estaré en pañales y mamelucos sin la posibilidad de ganar dinero de manera normal. Dios mío, no sé a dónde ir. Y luego lloró más que antes. Lera estaba a su lado, abrazándola. Entendía que ya no se podía hacer nada aquí. Si un hombre estaba en contra desde el principio, entonces no surgirían sentimientos paternos a largo plazo. Necesitas conseguir un trabajo. Buscaré para ti. Preguntaré si mi madre tiene alguna conocida que necesite una cuidadora y no tenga que pagar alquiler. Podrás ahorrar dinero para el nacimiento del bebé, dijo Lera, encogiéndose de hombros. El consejo no era el mejor, pero aún así mejor que las lágrimas inútiles que estaban por venir. Valentina estaba en los brazos de su amiga, tratando de comprender cómo combinar el trabajo con la vida, y además criar a un niño. Ella ni siquiera podía imaginar las tareas actuales. Renunciaba al sueño, pero continuaba estudiando. ¿Y qué más vendría después? Interminables noches sin dormir, pañales, mamelucos, apartamentos temporales, la alegría de Juliana, que inevitablemente descubriría sobre el embarazo de su sobrina. No era el mejor escenario. Apenas Valentina consideraba la posibilidad de un aborto. Sentía que su interior se retorcía del dolor. Lera todavía la calmaba, diciéndole que todo era posible y que la mayoría de las mujeres que dieron a luz a una edad temprana se sintieron agradecidas por su elección. Mira a mi madre. Me tuvo a los 17 años y ahora tiene su propio negocio. Mira lo bien que crecí. Todo se arreglará, no te preocupes. Además, tienes el regalo de un niño de arriba. Aún creo que no nos los dan sin razón. Tal vez esto te lleve a algo bueno. A veces el destino nos lleva por giros inesperados, dijo Lera con una sonrisa, tratando de reconfortarla. Pero la proximidad de su amiga, su tono tranquilo y las palabras de aliento no eran suficientes. Valentina continuaba concentrándose en lo negativo, sin poder apartar esos pensamientos de su mente. Lera llamó unos días después. Para ese momento, ya estaba claro que Valentina no podía someterse a un aborto, y naturalmente tendría que reducir sus gastos. El apartamento requería una suma demasiado grande para seguir viviendo allí. Mamá me pasó el número de teléfono. Ya llamé y acordé todo por ti, dijo Lera, pero su voz denotaba preocupación. No me gusta que estés tan inquieta. Sí, preguntó Valentina. No creas que estaré agradecida por cualquier trabajo. Solo quiero saber de antemano qué me espera. ¿Un anciano empresario? Bueno, no del todo viejo. Simplemente está paralizado y necesitará ayuda para cuidarlo. ¿Comprendes? Dijo Lera, con un tono bastante negativo. Sí, pero es un tipo bastante normal. Además, no le importará si sigues viviendo allí después de que nazca el bebé. Parece ser un hombre razonable. Veremos cómo va después, dijo Lera, tratando de tranquilizarla. Denis no llamó. Valentina se estremeció al escuchar ese nombre. Sintió que se veía obligada a hacer compromisos tan grandes con su propia vida, solo porque él tenía miedo de asumir responsabilidades. Llamó y preguntó si se había hecho el aborto. Todavía no puede acostumbrarse a la idea de que decidió tener al bebé. No quiero nada de él, ni elementos ni nada, solo quiero que me deje en paz, dijo Valentina. Lera guardó silencio, pero aún quedaron preguntas sin hacer. Sabes, Lera, lo amaba locamente.
Miraba hacia él con amor. Mis manos temblaban. Pensé que tendríamos un futuro, pero al final, cuando fui a su casa, allí estaba una chica medio desnuda, que me decía que el estatus social no era suficiente. Creo que este no es el hombre por el cual deberíamos sacrificarnos, y el bebé no tiene la culpa de tener un padre así. ¿Por qué debería matar al bebé solo porque este tonto se sintió como un rey? Valentina, esos son razonamientos correctos. Mi madre también está de tu lado. Si tienes al bebé, tendrás más motivación en la vida y todo mejorará. Tendrás a alguien que siempre te mirará con ojos llenos de amor, dijo Lera. Valentina asintió, y luego respondió al teléfono que todo estaba saliendo más o menos bien, teniendo en cuenta lo que estaba pasando. El único escape en esta situación sin salida, por supuesto, es que Valentina desearía quedarse en un apartamento de alquiler, trabajar, estudiar y no preocuparse por el hecho de que está a punto de convertirse en madre. Aunque no era evidente, todas las delicias del embarazo gradualmente se batían sobre ella, creando bastantes obstáculos para su educación. Valentina dedicaba todos sus esfuerzos para no perder las clases y visitar al médico. Y ahora, además, trabajaba para un anciano que había perdido completamente el gusto por la vida, un adinerado que había perdido a su amada esposa. Pasaba días enteros en la cama mirando al techo y se negaba incluso a leer un libro. A pesar de que antes podía pasar días enteros disfrutando en su propia biblioteca, temprano en la mañana sonó el teléfono y arruinó por completo el estado de ánimo de Valentina. Era su día libre en la institución educativa, y desde la mañana decidió hornear un pastel para complacer al hombre que parecía no disfrutar de nada. «Valentina, ¿qué noticias son estas?», gritó Uliana asombrada por el teléfono. Aparentemente, ahora incluso ella había llegado a conocer de alguna manera las noticias sobre su sobrina embarazada. «No te incumbe en absoluto», respondió Valentina desconcertada. «¿Estás enferma o algo así? Veías un aborto. ¿Te volviste loca o qué? ¿Planeas tener un hijo sin tener tu propia mente para criar a un niño? Eres tonta si piensas que todo en tu vida se resolverá automáticamente. Ni se te ocurra ir rápidamente al hospital», gritó Uliana, con tanta rabia que la espuma salía de su boca. «No tengo la intención de hacer un aborto. No voy a matar al bebé que ya está creciendo en mí, en primer lugar. Y en segundo lugar, esto no tiene nada que ver contigo. Eres una extraña para mí. No quiero saber nada de ti. Pondré tu número de teléfono en la lista negra y nuestra conversación terminará aquí». «Ni se te ocurra. No te atrevas», gritó Uliana. «Niña ingrata, pensaste que podías manipularme fácilmente. ¿Crees que no sé por qué quedaste embarazada? Lo hiciste a propósito para que te ceda la casa. Pero no, no voy a ceder a nada. Te veré en la calle mendigando. Si te veo en una caja de cartón, ni siquiera te daré un centavo», gritó Uliana. Valentina cortó la llamada, bloqueó el número y se sirvió un buen trozo de pastel con una taza de café fuerte. Colocó todo en una bandeja y entró en el dormitorio. El hombre sonrió por primera vez en mucho tiempo. Ella vio una sonrisa en su rostro. «Huela belleza. Qué talentosa eres, Valentina, talentosa en todo», dijo Vasili. «Ahora, cuéntame, niña, ¿quién se atrevió a ridiculizarte?» «Mis padres murieron en un accidente automovilístico y mi tía me llevó con ella. Se burlaba de mí. Solo me utilizaba como empleada doméstica. Luego se enfureció cuando decidí estudiar diseño. Con mis padres decidimos que me dedicaría a estudiar, algo que deseaba profundamente. Al final me echó de casa, y luego resultó que ella había vendido mi única propiedad, la casa de mis padres, a la que yo esperaba regresar después de mis estudios. Y ahora me llama diciendo que debería hacerme un aborto». Valentina se sentó y contó la historia con muchos más detalles. Luego, simplemente miró por la enorme ventana panorámica, desde donde se veía la vista del gran arco con las ovejas pastando. «Hacerme un aborto. Y ese chico es simplemente un tonto. Si pudiera lo castigaría», dijo el hombre negando con la cabeza. Valentina le sonrió mientras lo alimentaba, y él se reía, diciendo que cada vez se sentía como un niño y le gustaría desaparecer de la vergüenza.
Valentina comenzó a notar que el adinerado ya no la trataba con desdén. Llevaban meses trabajando juntos, y a veces discutían cuando ella insistía en que siguiera todas las recomendaciones del médico. Sin embargo, la mayoría de las veces tenían conversaciones agradables. Hablaban sobre su pasado, discutían planes para el futuro. Incluso el joven médico que lo visitaba notó un progreso en su tratamiento. Después de unos días, Valentina fue al instituto, ignorando las reorganizaciones de personal que afectaban a los partidarios de cambios abruptos. Valentina se alegró de que los cambios en el instituto no la afectaran, lo que significaba que podía concentrarse en estudiar y esforzarse por ganarse la confianza antes de dar a luz y comenzar a rendir de manera sólida en términos de salud y atención. Me alegra que hayas puesto a tu tía en la lista negra, Valentina. Ya era hora, dijo Lera, mientras estaban en la cafetería del instituto. Valentina sabía que podía contarle a su amiga cualquier cosa. Ella siempre estaría a su lado. Ahora necesitas concentrarte en tus estudios, ahorrar dinero y pensar solo en ti misma y en lo que te espera en los próximos años. No se puede decir que serán fáciles, pero estaré aquí para apoyarte. Además, mi madre dice que también te ayudará en lo que pueda. Seguro que lo superaremos, Valentina, dijo Lera. Valentina simplemente asintió. No quería hablar mucho sobre Dennis. Después de todo, él era una parte de su pasado y nunca se convertiría en un personaje de su futuro. A veces, Valentina ponía su mano en su vientre y pensaba que su bebé no merecía crecer sin un padre. Pero ella haría todo lo posible para que el pequeño sea feliz, a pesar de no tener un padre como los amigos de su hijo. Se sentaron hasta que sonó el timbre y luego se dirigieron al aula, donde llenaron sus cuadernos con nuevos apuntes de otra conferencia. Valentina luego regresó a casa, donde le esperaba una alegría en su vida. Muy rápidamente, encontraron una conexión. Él florecía literalmente a su lado y avanzaba a pasos agigantados hacia la recuperación. El médico incluso dijo que su proceso de recuperación era sorprendente y lo alentaba a levantarse más a menudo. Ahora estaba bien, y Valentina seguía todas las recomendaciones del médico, obligándolo a levantarse de la cama y usar muletas. Déjalo mirar caballos si le gusta, dijo el joven médico, Mijail. Después de revisar las notas, asintió significativamente y comenzó a contar qué más debía hacer. Valentina registró todo cuidadosamente. Gracias, Valentina. Estoy muy agradecido. Las otras cuidadoras simplemente tiraban la toalla y ni siquiera intentaban hacerle algo. Entiendo perfectamente lo difícil que se pone cuando tienes que hacer algo por tu salud, pero eres una maravilla, te las arreglas muy bien, dijo Mijail. Rápidamente miró el reloj, asintió y luego se apresuró hacia la salida, repitiendo los ejercicios que debía hacer. Se detuvo en la puerta y la miró de manera extraña. Valentina lo miró de vuelta con dudas, como si él debiera explicarse por su mirada extraña. Después de todo, su sobrino era adulto y él contrataba una niñera. No me malinterpretes, estoy muy contento. Si no fueras tú, no habríamos tenido ningún progreso. No creo en todas esas cosas religiosas, pero parece que la misma suerte te envió, dijo Mijail. Salieron a la calle, y en la distancia, un caballo relinchó en un corral cercano. El cuidador, que acababa de salir del establo, le saludó con ambas manos. La mujer le saludó con un gesto cuando supo que alguna vez él era un jinete magnífico gracias a las lecciones de su esposa. Ella adoraba a los caballos y temblaba de emoción ante ellos, incapaz de pasar un día sin acercarse a uno. Aunque él tenía suficiente dinero, ella, tras mudarse, comenzó a criar caballos y le enseñó a montar. Aunque al principio temía profundamente a esos animales, eventualmente volvió a montar, y ahora debía contribuir a eso, dijo el joven médico con una sonrisa. ¿Vendrás la próxima semana?, preguntó Valentina. El hombre respondió parando su propuesta de cita. ¿Por qué? ¿Para qué? Estoy embarazada, dijo ella. ¿Y qué tiene de malo? Hablas como si estuvieras marcada o algo peor. Vas a tener un hijo, eso es maravilloso. Pensemos en ello hasta la próxima semana, luego hablaremos.
dijo él con una sonrisa. Valentina se quedó de pie, completamente sorprendida por su franqueza y su actitud tranquila hacia su condición especial. Observó cómo su automóvil se alejaba ese mismo día. Desde entonces, Valentina comenzó a obligar al rico a seguir todas las recomendaciones del médico. Peleaban y se reconciliaban, retomando los ejercicios, y los resultados no se hicieron esperar. El hombre empezó a levantarse gradualmente de la cama, apoyándose en pesadas muletas monolíticas. Lloraba cada vez que lograba ponerse en posición vertical, y cada día se sentía mejor. En cada ocasión, mencionaba que sin Valentina nunca habría logrado tales éxitos. Nunca habría pensado que terminaría aquí de nuevo, dijo el hombre sentado en el porche, con las muletas a un lado, mirando hacia adelante al arco desde donde los observaban dos yeguas rojas. Son tan hermosas. No entendía eso hasta que me casé. No tuvimos hijos. Lo intentamos, nos tratamos. Desde entonces dejé de entender a aquellos que optan por el aborto. A veces la gente anhela tanto traer un pequeño al mundo, pero no se les permite, mientras que otros simplemente lo arrojan en el cubo de la basura, dijo el hombre sacudiendo la cabeza. Mi esposa se sumió completamente en el mundo ecuestre. Ayudaba a distraerla de la infertilidad. Jugábamos con mi sobrino y todo era más o menos soportable. Eso es lo que pensé entonces. El rico se calló, encendió un cigarrillo y luego lo apagó casi de inmediato. Tosió sin motivo aparente y luego se arropó mejor las piernas. Sí, creía que teníamos un buen matrimonio, pero solo cuando la perdí me di cuenta de lo locamente felices que éramos. Teníamos todo el uno para el otro. Nos amábamos. Teníamos todo. Y aún así, encontrábamos razones para pelear periódicamente. Los tontos nunca piensan que nuestros abrazos podrían ser los últimos. Y luego supe que el avión en el que ella iba a una conferencia se estrelló. En mi pecho ardía la esperanza de que ella aún estuviera viva, pero estaba muy equivocado, dijo el hombre. Se calló nuevamente, evitando hablar más sobre su esposa. Vasily era un hombre de palabra fuerte. Podía cumplir sus promesas y poner a las personas en su lugar si lo llamaban con asuntos laborales. Ahora había vuelto a trabajar, aunque todas las tareas tenían que ser realizadas a través de su portátil. Sin embargo, en general, era alguien que siempre cumplía su palabra. Todavía estaba molesto cuando Valentina mencionaba a Denis. Cuanto más sano se volvía Vasily, más deseaba poner en su lugar al joven explosivo. ¿Vas a salir con un médico?, preguntó el hombre. Ella encogió los hombros y acarició su estómago. Es un buen hombre y una profesión excelente. Claramente tiene altos valores morales. Nunca abandonaría a un niño. No para todos los hombres los niños son una carga. Mi hija, si una persona está bien desarrollada como individuo y se siente masculino, entonces no hay niños ajenos para él. Solo los cobardes temen encontrarse con una mujer con un niño. ¿Sabes por qué? Porque temen asumir responsabilidades. No pueden crecer más allá de las faldas de mamá, dijo el hombre. Valentina lo escuchaba y asentía cada vez más a menudo. Se estaba preparando para una cita que estaba a punto de tener lugar. Temía volver a creer en alguien que simplemente podría aprovecharse de su vulnerable situación. Pero cuanto más aprendía sobre Mijail, más se daba cuenta de que no era así. Con cada día que pasaba, el rico se hacía más fuerte. Incluso comenzó a cuidarse a sí mismo en términos de higiene. Se instalaron pasamanos especiales para que pudiera agarrarse sin perder el equilibrio. Y cuando finalmente comenzó a cuidarse por sí mismo, incluso parecía más joven. Con esta alegría cada vez más frecuente, comenzó a verlo de manera más positiva. Veía a Valentina como a su propia hija, y notaba que ella no podía creer que un encuentro casual y cuestiones laborales pudieran convertirse en algo más familiar. Ella iba hacia él como si fuera su tío, que a diferencia de su tía de sangre, siempre la recibía con alegría. Cuando Valentina y Mijail salieron en una cita, entre ellos parecía existir una conexión que habían perdido y ahora fácilmente recuperaban.
Se comunicaban riendo y estaban en la misma sintonía por primera vez en mucho tiempo. Valentina comenzó a reflexionar sobre lo diferente que era el médico en comparación con el joven que inicialmente eligió como pareja, Denis. El médico era amable y genuinamente se preocupaba por ella. Nunca manipulaba sus intereses. Mijail nunca se burlaba de su profesión. La apoyaba e incluso la ayudaba con sus estudios cuando surgía la oportunidad. Cuanto más se encontraban, más se enamoraba de él, aunque intentaba controlar sus sentimientos, y todo iba según lo planeado. Una anciana que había trabajado para Vasily durante mucho tiempo miró a la chica con felicidad indescriptible. Lo has devuelto a la vida literalmente. Nunca lo he visto tan feliz desde que enterró a su esposa. Parece que el sentido de la vida le ha vuelto. Y sobre el sobrino, no le prestes mucha atención. Viene aquí solo cuando necesita dinero. Es aterrador pensar que alguien tan maravilloso y amable como él tenga un sobrino tan desconsiderado. Solo le interesa el dinero. Se encogió de hombros la mujer. Valentina asintió. Nunca antes había visto al sobrino de Vasily, pero en ese momento estaba en la universidad, o fuera por cuestiones laborales, sobre los cuales el hombre no la enviaba. Era curioso ver a la persona sobre la cual se había formado una opinión tan negativa. Conversaron brevemente sobre el sobrino. La anciana le advirtió que no le prestara mucha atención y que estuviera preparada para el hecho de que, después de que el sobrino regresara, Vasily podría cambiar de opinión. Valentina asintió. Nunca antes había conocido al sobrino de Vasily. Los recuerdos sobre Denis se volvieron aún más borrosos, más lejanos. La traición de ese joven que la dejó en una situación difícil, sola y embarazada, parecía cada vez más lejana. Cuando llegó el día y el sobrino entró, Valentina se quedó perpleja al ver a Denis entrar como si fuera su dueño. Se miraron mutuamente. Ninguno de los dos estaba preparado para ver al otro allí. Cuando Vasily vio lo que estaba sucediendo, entendió todo de inmediato. Se hizo evidente quién era realmente su sobrino. Vasily nunca había confiado mucho en su sobrino. Lo veía como un chico mimado común. El hombre que se aprovechaba de sus privilegios financieros debido a su parálisis ya ni siquiera intentó hacer algo. Y ahora, al recuperarse gradualmente a una vida normal, tuvo que tomar decisiones sobre su vida. Ah, eres tú. Entonces dejaste a un niño sin padre. Así que, Denis, ahora cada uno de nosotros está por su cuenta. Si quieres trabajar, ven a mi empresa. Empezarás desde cero, pero no te enviaré más dinero. Tío, ¿te has vuelto loco? Le estás negando ayuda a tu propio sobrino. ¿De qué calle la recogiste? ¿Qué importa dónde vino? Es solo una chica de pueblo que específicamente vino para que luego le pague la pensión alimenticia, gritó Denis. Eso es todo. Vete de aquí antes de que piense en algo peor. Denis, con enojo, miró primero a su exnovia, luego a su tío y luego salió volando de la habitación. Vasily se sentó en una silla alta. Cerró los ojos. Siempre temió decirle eso en esta casa. Debería haber puesto a ese tonto en su lugar hace mucho tiempo. ¿Cómo no me di cuenta de que así podía ser Denis? Dijo el hombre. ¿Ves cómo el destino nos ha unido, a ti y a mí? Bueno, lo superaremos. Valentina estaba sentada a la mesa. Sonreía y jugaba con el bebé en sus brazos. Él se reía, considerándose el abuelo de ese pequeño. Mira cómo ha crecido, un chico listo, dijo el empresario, riéndose, y luego el bebé que estaba en brazos de su madre también se reía. Aunque aún no entendía las palabras que le dirigían, irradiaba felicidad cuando todos sus seres queridos estaban reunidos. Reconocía a cada uno y extendía las manos. Vasily se sentó frente a ellos, y Mijail se acercó por detrás a su esposa. La besó en la cabeza y luego se sentó a su lado. Pronto tuvieron que poner al niño a dormir. Valentina regresó a la mesa. Lucía bastante satisfecha, incluso dichosa. No podía creer que alguna vez hubiera pensado en un aborto. Nunca en su vida se había sentido tan feliz como ahora, con el bebé en sus brazos.
La maternidad la hizo aún más hermosa, tierna y femenina. Hay un hermoso chalet al otro lado de la calle. Ya he preparado todos los documentos y pronto lo transferiré a tu nombre. Que tengas una casa sólida para tu familia, dijo sonriendo ampliamente Vasily. Es demasiado tranquilo, dijo Valentina. Ambos me devolvieron la vida. Para mí ya eres como una hija. Y el niño mi querido nieto. No tendrán problemas financieros. Mijail y yo abriremos una clínica privada, y tú podrás ocuparte de lo que amas. Cuando estés lista, comienza con tu trabajo favorito. Pero si no quieres, simplemente realiza tu papel como madre. Yo estuve 5 años en la cama, dijo Vasily, y luego se apartó. Ahora voy a viajar. Visitaré Tailandia, China. Quizás me quede en algún lugar por unos meses. Quiero ver nuestra Carelia. Ir a Canadá. Quiero ver todo lo que no pude ver antes. Dijo con una amplia sonrisa mientras observaba la casa que estaba a punto de abandonar. Estuvieron sentados y hablando durante mucho tiempo cuando Mijail tomó las llaves y fue a inspeccionar la casa. Valentina se quedó con Vasily. ¿Y Denis? Preguntó Valentina en voz baja. Denis eligió su propio camino. Ya tiene suficiente edad para tomar sus propias decisiones. Decidió entrar en el crimen y terminó en la cárcel. Esa fue su elección. A pesar de que le pagué el alquiler, le di dinero para comida y lo motivé a unirse a mi empresa, en lugar de aprovechar esa oportunidad, decidió meterse en problemas. Suspiró el hombre. Fue difícil para él aceptar que su único sobrino estaba en prisión. Y aunque intentó obtener su liberación y pagar abogados, Denis se hundió demasiado profundo. Ahora, Vasily solo lo visitaba de vez en cuando, y el chico entendió, se arrepintió y lloró, pero sacarlo antes de tiempo era imposible. Valentina decidió no profundizar en más detalles. Vio cómo la conversación afectaba claramente el estado de ánimo de Vasily. Se sentó en su sillón, miró a Valentina y comentó: La maternidad te sienta bien, ya eras bonita, pero después de dar a luz te has vuelto hermosa. Es maravilloso tener a tu lado a un pequeño. Estoy agradecido de que todos nos hayamos cruzado en esta vida, dijo con una sonrisa. En los meses siguientes surgieron problemas con la clínica de Mijail y Valentina no pudo decidirse a abandonar el apartamento que le gustaba tanto. Sin embargo, desde que se mudaron, nunca lamentaron la decisión. Vivieron juntos, cuidaron de su pequeño hijo y disfrutaron de cada día. Vasily partió en su viaje y llamó con fotos. Se le veía completamente feliz. Después de tanto tiempo postrado en la cama, finalmente pudo cumplir sus deseos. No era tan viejo como para resignarse a quedarse en casa. El pequeño chico creció, no por días, sino por horas, con dificultades y desafíos. Pero Valentina nunca lamentó regalarle a este mundo tan maravilloso. Un día, Valentina estaba en la ciudad y entró a una tienda cara de artículos para el hogar. Al ver a Uliana en la caja registradora, se sorprendió. Uliana la miró con dificultad al reconocerla. ¿Cómo piensas pagar esto?, dijo Uliana con voz descontenta. Valentina pagó la compra costosa sin inmutarse y salió de la tienda. Uliana la siguió de inmediato, olvidando a su compañera en el mostrador. Al preguntarle, Uliana se interesó por cómo Valentina planeaba pagar. Valentina se volvió y miró tranquilamente. Valentina miró directamente a la mujer que había convertido su vida en un infierno insoportable. Los escándalos, los maltratos, las maquinaciones con la casa de sus padres. Y después de todo lo anterior, ¿cómo esta mujer podía siquiera mencionar una relación normal? ¿De dónde sacaste el dinero? No me digas que lo ganaste. Después de todo diste a luz. ¿Pasaste mucho tiempo cuidando a un hombre adinerado o qué? ¿Lo pusiste de pie? Eres solo una cazafortunas, exclamó Uliana. Valentina simplemente se dio la vuelta y fue hacia su coche. No veía sentido en tener una conversación que no llevaría a nada. Uliana la siguió de inmediato, agarrándola del brazo. Valentina la miró con total indiferencia. En el rostro de la mujer se podía ver un odio sin disimulo. «Me debes»,
Si no fuera por mí, aún estarías en un orfanato. ¿Qué lograrías ahora si no fuera por mí? No te debo nada en absoluto, respondió bruscamente Valentina, y luego se liberó y fue a su automóvil. Juliana estaba parada, asombrada, como si no pudiera creer que Valentina hubiera alcanzado tal éxito. Pasaron solo unos días cuando Juliana llegó directamente a la casa de Valentina. Llegó en un taxi y pidió al conductor que esperara un poco. Valentina estaba sentada en la terraza con su hijo en brazos, leyendo un cuento y admirando las coloridas ilustraciones. Valentina, hablemos normalmente y tranquilas, dijo Juliana con un tono meloso. Valentina ya entendía que no habría ninguna conversación entre ellas, pero quería darle a su tía la oportunidad de disculparse y reconocer sus errores. ¿Por qué no me respondes las llamadas? No me digas que me bloqueaste. Vendiste la casa de mis padres. Gritabas que debería hacerme un aborto después de todas las ofensas que soporté de ti. ¿Tienes alguna queja contra mí? Preguntó Valentina con asombro. Juliana se quedó boquiabierta, pero no retrocedió. Observó la lujosa casa que ahora se alzaba detrás de Valentina, sin poder asimilar cómo la joven se había establecido tan bien en la vida después de la muerte de sus padres. ¿Realmente aún guardas rencor? Valentina, somos familia. Significa que debemos ayudarnos mutuamente. No tengo reparaciones en mi apartamento, no tengo un trabajo decente. Ya sé que tienes un estudio de diseño, así que podrías darme trabajo con un buen salario. Incluso puedo no trabajar, solo págame el sueldo. No puedo creer que siendo la hermana de tu madre tengas tanta audacia, dijo Juliana. Valentina, completamente atónita por tales demandas directas, preguntó: ¿Cómo puedes tener la audacia de hacer tales demandas? Juliana mordió sus labios y se disculpó brevemente, pero aún se mantenía firme junto a la puerta, mirando la gran casa. Luego, miró de reojo hacia el taxi, como si estuviera a punto de irse de inmediato si Valentina no cambiaba de opinión. Valentina, incrédula, dijo: No puedo creer que seas la hermana de mi madre. Deja de lado tus juegos y bromas. Si no cambias de opinión ahora mismo, tendré que subir ese taxi y regresar a la vida insoportable que ya era demasiado pesada, dijo Juliana, y se dirigió hacia el automóvil. Otro intento de enriquecerse a expensas de otra persona había fracasado.